Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues sean bienvenidos a un video más de metodología de la investigación y ahora vamos a hablar sobre la introducción para trabajo de protocolo de tesis. Sí, es muy importante. Bien, las tres primeras reglas para una buena introducción es definir el problema, que ustedes ya lo definieron. Es la norma cardinal y evidente. Si no se comprende el problema de una forma clara, razonable y comprensible, los lectores no se interesarán por la solución. Aunque el lector se moleste en leer el trabajo, lo que es poco probable si el problema no se entiende y describe claramente lo que se trata de plantear, ¿verdad? No se dejará impresionar por la brillantez de la solución. Si tú no tienes un problema, un fenómeno de estudio, ¿cómo le vas a dar solución a algo? Entonces, créeme que no vas a llegar con cierta claridad a tu trabajo de investigación, ¿verdad? Ok, en la introducción hay que poner un anzuelo para captar la atención del lector. ¿Por qué se eligió ese tema y por qué es importante? Es esto anzuelo. ¿Por qué se eligió y por qué es importante? Entonces, tu primera regla es la problemática. La segunda y tercera regla están relacionadas con la primera. El examen de la bibliografía y la elección del método deben tenerse en mente de forma que el lector comprenda cuál es el problema y cómo se tratará de resolver. Esto es muy importante que tenemos que captar. La idea, la atención del lector. Tenemos que ser muy claros aquí en ese sentido. Se consideran 5 párrafos para escribir una buena introducción. El primer párrafo. Aspectos generales. Vamos a desglosar un poquito. Aspectos generales del tema específico de la investigación. Siempre basado en la escritura de lo general a lo particular. Por ejemplo, si tú estás hablando de alguna problemática aquí en Saltillo, tú te puedes ir del problema general en México, que es lo más general, hasta lo más específico. México, Coahuila, Saltillo. Ahí te estás yendo de lo general a lo particular. Aquí se inicia el despertar el interés del lector en la investigación. Siguiente párrafo. Trabajos similares. Ok, vamos a aunar en esto. Trabajos similares realizados con otros autores en otros cultivos, animales, microorganismos, humanos, herramientas, etc. Aquí se pretende crear un marco teórico de lo que ya hay escrito o investigado al respecto en el párrafo anterior. Se consideran cosas o aspectos generales del tema en este párrafo. Ya se escribe sobre la revisión del trabajo que ya se han realizado con anterioridad, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, si tu problema es algo que está ocurriendo aquí en Saltillo, bueno, ese problema no solamente es exclusivo de Saltillo, sino de todo el mundo, ¿bien? Háblame sobre él en México, luego sobre él en Coahuila, que hubo, por ejemplo, en Monclova, en Nueva Rosita, en Torreón, qué trabajos similares se hicieron, o puede decirte que en otros estados, ¿no? Un mismo trabajo se realizó en Veracruz, en Chiapas, Oaxaca, o vámonos a lo grande, si te quieres ir de México, bueno, el mismo trabajo se realizó en Europa, se realizó en Brasil, se realizó en Marruecos, no sé, ¿verdad? Entonces, ahora los trabajos similares. Vamos a ver de qué trata el tercer párrafo. Pues el tercer párrafo, se trata de trabajos realizados por otros autores en el mismo cultivo, en el mismo animal, en el mismo microorganismo, en el mismo, no ser humano, pero sí, ya sea, por ejemplo, mujeres
hombres, niños, etcétera, ¿verdad? O la herramienta, en la misma fabricación, el mismo proceso que se llevó a cabo para obtener ese, ¿verdad? Entonces, trabajos realizados similares. Aquí se deberá describir lo encontrado en la literatura, pero ya sobre la especie o el tema en particular. Por ejemplo, tú hablabas del bullying, ¿no? El bullying en México, ¿sí? ¿Qué es? Y hablas todo lo general del bullying. Posteriormente, en Saltillo, en Coahuila, perdón, se dieron esto y esto y estos casos. Ahora te vas más específicamente en tu tema. El bullying en la niñez o en la escuela se ha dado por eso y esto y estas cosas, ¿no? Te estás aterrizando de lo más general a lo más particular. ¿Ok? El párrafo número 4 es descripción del problema. Aquí tú vas a describir el problema que existe, que ya está, que es el problema ejercicio que hicimos en el primer apartado, ¿verdad? Aquí se debe plantear muy claramente el problema que se pretende resolver con la investigación. ¿Qué se realizará? El alumno le debe quedar totalmente claro cuál es el problema que supuestamente va a resolver al hacer esta investigación. Entonces, ese es nuestro cuarto párrafo. Y por último, nuestro quinto párrafo es la justificación. Aquí deberá escribirse muy claramente el por qué es necesario realizar la investigación. ¿Quién o quiénes se verán beneficiados con los resultados de la investigación? O sea, ¿cuál es la razón por la cual se deberá gastar recursos económicos y tiempo para que se lleve a cabo la investigación? ¿Sí? Pues más que nada, chicos, son 5 párrafos para hacer una muy buena introducción. Aspectos generales, aspectos particulares, trabajos sobre tu tema, tu problemática y tu justificación. Pues bueno, esto ha sido todo por mi parte. Gracias por tu atención. Chao, bye.